Hola, amados, buenos días o buenas tardes. Dios le bendiga, dependiendo del lugar en el cual usted y la hora en la cual usted se conecte a esta transmisión. Les saludamos y le bendecimos a la distancia. Yo soy el pastor Luis y tengo una palabra de Dios para tu vida. Amén. Quiero pedirle un segundito mientras que hacemos compartir la transmisión, amén. Usted que se está conectando, por favor, transmita, comparta, amén, esta enseñanza, que sea de bendición y de edificación para su vida y para la de los suyos, amén. Recuerde que siempre estamos tratando de estar pendientes de sus comentarios, cualquier pregunta, cualquier aporte. Bienvenido siempre, amén. Les bendecimos, como les inicié diciendo hace unos segundos atrás. Tengo una palabra, una enseñanza de parte de Dios para nuestras vidas, amén. Y espero que sea de mucha ayuda, de mucha edificación. Yo le sugiero que usted tome rápidamente lápiz y papel, amén. Tome lápiz y papel. Recuerde que nuestra mente es frágil. A veces creemos que vamos a recordar algo específico de manera continua y se nos va y perdemos eso. Amén. Así que eh, quiero compartirles a cada uno de ustedes sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón y yo le quise colocar por título Borrachos en la Iglesia. Amén. Así que prepárese, preparémonos para esta enseñanza, amén. El título de esta hoy día es Borrachos en la Iglesia, amén. Borrachos en la Iglesia. Ok, amados, la iglesia hoy día básicamente es un centro, pero ya no es un centro, digamos, de rehabilitación. Y de rehabilitación no solamente de algunas condiciones, algunas dependencias, sino de pecado, de muchas cosas. Amén. Siempre yo le he dicho a las personas que la iglesia, hay gente que tiene una idea errónea, amados, de lo que es una iglesia. Fabián, hijo, Dios te bendiga. Hay personas que tienen una idea errónea de lo que es una iglesia y a veces salen enojados porque dicen, uy, en esa iglesia hay hipócritas, en esa iglesia hay chismosos, en esa iglesia hay murmuradores, en esa iglesia, uy, hay unos con un carácter tan malo, uy, en esa iglesia hay mentirosos, en esa, hermano. Amados, la iglesia es un hospital de enfermos. Todos los que vamos a la iglesia tenemos una dolencia. Carecemos o necesitamos ayuda en una o en varias áreas de nuestra vida. Entonces, por eso es que yo digo que justamente eso, que la iglesia somos un hospital de gente que estamos enfermos de algo, que estamos en recuperación de algo. Amén. Si usted no tiene problema con la mentira, tendrá con la inmoralidad sexual. Si no tiene con la inmoralidad sexual, lo tiene, no sé, con los malos pensamientos. Si no tiene con los malos pensamientos, lo tiene con su pésimo mal carácter. Si no lo tiene con el pésimo mal carácter, amado, lo tiene, no sé con qué cosas, amén. Pero todos adolecemos, todos nos duele algo en nuestra vida espiritual, amén. Entonces, usted no tiene por qué enojarse cuando usted ve quizá las cosas que usted mismo practica o que usted ha practicado en contra de su semejante, de su hermano. Hoy día alguien lo hace con usted. Lo ve allá. A veces las cosas que nos molesta ver en nuestro hermano, ¿sabe por qué nos molesta tanto? Porque sin darnos cuenta es lo mismo que nosotros hemos venido haciendo. Pero ahora lo vemos en otra óptica. Porque como dice la palabra, es muy fácil, es muy bueno ver la paja en el ojo ajeno, pero bien difícil al ver esa viga que cargamos insertada en el nuestro. Amén. Entonces, la iglesia hoy día, amado, no es un centro de rehabilitación, no es ese hospital, amado, de rehabilitación para, digamos, alcohólicos anónimos o pecadores, esos que tienen esa apariencia de santidad, como usted y yo muchas veces hemos sido, ¿verdad? No sé si sea solamente al pastor Luis que le ha pasado que muchas veces en su vida uno tiene la cara de yo no fui, pero sí fue.
Tiene cara uno de que no ha partido un plato, pero ha quebrado la vajilla. Amén. Entonces, hay gente, amado, que en esta agrupación de ayuda, ellos le llaman alcohólicos anónimos. Amén. La iglesia dejó de ser un centro de rehabilitación para, abro comillas, alcohólicos anónimos o pecadores con apariencia de santidad. Esos que, como te digo, a veces a lo que jugábamos nosotros, a ser cristianos, a engañarnos a nosotros mismos, a tener una Biblia debajo del brazo y decir cosas bonitas cuando estamos en la iglesia, pero cuando salimos de la puerta, para andamos en la calle, andamos conduciendo, amado, y se nos atraviesa alguien o algo, ¡uy, qué terrible! Que es lo que sale de nuestras bocas. Amén. Entonces, la iglesia dejó de ser ese centro de rehabilitación para esas personas que jugaban a ser cristianas. Y ahora se ha convertido en un centro de reunión social. Ahora ya la iglesia no es un centro de rehabilitación para, abro comillas, alcohólicos anónimos, sino es para alcohólicos y pecadores conocidos. Hombres y mujeres que están plenamente identificados, amados. ¿Identificados por quién? ¿Por el pastor? No. ¿Identificados por los líderes? No. Identificados por Dios. Son gente, amado, que el cielo saben de qué carecemos, de qué adolecemos, cuáles son nuestras fallas y nuestros pecados. Pero esas personas, amado, como muchas veces lo hemos sido usted y yo, realmente no hemos querido cambiar nuestras vidas. No hemos querido permitir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos transforme. Rompa toda cadena, rompa toda atadura, rompa todo yugo con el enemigo. Eso es lo que está pasando hoy día. Por eso hoy vemos una iglesia estancada, por eso vemos matrimonios en crisis, entidades en crisis, ministerios en crisis, amado. Porque es las personas las que no quieren dejar ser transformadas por el Espíritu Santo. Y nadie puede pretender ser transformado por el Espíritu Santo, amado, si no se ha humillado, si no se ha rendido totalmente ante Él, para que Él pueda tomar control totalmente de su vida. Amén. Entonces, esa es la realidad de la iglesia hoy día. Y no miremos tan lejos. Esta es la realidad de usted y de cada uno de nosotros, quizá, en una o en mayor medida. Amén. Cosas que hay en nuestra vida y nos negamos, amado, a entregarlas. Hay gente, amado, que yo he escuchado, ay, Dios mío, hay gente que yo he escuchado, que uno les enseña por la palabra lo necesario, lo urgente que es perdonar a los demás. No importa lo que hubiesen hecho en nuestra contra, no importa la falta, no importa lo que tengamos pendiente el uno con el otro. Pero hay personas, amado, que dicen, no puedo perdonar, es que fue tan duro, sufrí mucho, es que usted no sabe, es que usted no se pone en mis zapatos, es que yo no necesito ponerme ni quiero ponerme en sus zapatos, amado. Lo que yo les vengo a decir es que el Señor dice en su palabra que si usted y yo no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Entonces nuestro destino final, amado, un día no va a ser el reino de los cielos allá en esa eternidad, sino el infierno. Entonces, condenarnos, amado, condenar nuestras vidas simplemente por el orgullo de no quiero perdonar, eso me dolió, me dañó. Y todo lo que tú has hecho, todo lo que usted y yo hemos hecho. Porque es que es muy fácil sentir, amado, cuando hablamos de la falta de perdón y de perdonar, lo primero que el enemigo a veces, no es el Espíritu Santo, el enemigo te recuerda, es todo lo que te han hecho. La vecina, lo que te dijo el pastor, o lo que tú crees que sentiste el pastor, o lo que te hizo el jefe, o lo que se hizo esto, o que te hizo tu esposo, tu esposa, hoy la infeliz, hoy el desgraciado, hoy Dios mío, eso se te viene la lista inmediata. Pero a cuántos cuando hablamos de falta de perdón, amado, lo que le vienen en primera instancia es lo que nosotros hemos hecho a otras personas. Hombres que se han burlado de mujeres, que las han violentado, que las han abusado prácticamente en el área sexual porque las llevan con el propósito y les dan alcohol o drogas, lo que sea, para aprovecharse de ella, o tantas cosas, amado, que hemos hecho. Y llegamos luego a la iglesia con la cara de yo no fui. Amén. Gente atracando en las calles, gente, amado, que Dios mío, así, decimos ser cristianos, pero los hechos
no tienen nada que ver con lo que decimos. Mira, amados, hay gente que beben cerveza, que beben guarapo, que beben whisky, ¿verdad? Que beben ron, que beben aguardientico, que beben vodka, que beben vino, que beben brandy, yo no sé, se me van a acabar. O cualquier otro tipo de bebida, esas fermentadas o alcohólicas. Amén. Cualquiera. Porque usted me va a decir, no, en mi país se llama esto, que esto, aquello, lo que sea. Hay gente que bebe cualquier tipo de bebida alcohólica. Amén. Pero, y ellos lo reconocen. Amén. Entonces, ellos dicen que, pues, por lo menos yo reconozco que yo tomo, yo no ando hipócrita como, mira, hermano, al hermano lo vi que día en una, yo que la gente sabe que yo tomo, pero aquí el hermanito que se la da de que no, lo vi en tal lugar, allá echándose unas polas. Uy, qué hipócrita, y eso es lo que hay en la iglesia, yo no quiero ir más a esa iglesia. Amén. Pero así como hay este tipo de personas, también hay otro. Hay otro tipo de personas dentro de la iglesia que no beben ningún tipo de bebida alcohólica, perdónenme la redundancia. Hay hombres y mujeres que no beben ni cerveza, ni whisky, ni ron, ni aguardiente, ni vodka, ni vino, ni guarapo, ni brandy, ni nada, ningún tipo de bebida alcohólica. Y pese a ello, escúcheme esto, en el cielo son reconocidos como borrachos. Y son reconocidos como ese tipo de borrachos que Dios advierte en Primera de Corintios 6:10, que en unión a otros más, a otro tipo de personas más, no entrarán en el reino de los cielos. Aleluya. Mire por donde nos va a llevar el Espíritu de Dios. Escúcheme esto. Hay hombres, hay mujeres. Quizá usted que me está escuchando o que me va a escuchar sea uno o una de ellas, que no beben ningún tipo no ingieren ningún tipo de bebida alcohólica y a pesar de todo en el cielo son reconocidos como borrachos. ¿Amén? Pero esos alcohólicos empedernidos. Pastor, pero, ¿cómo así, pastor? No entiendo. ¿Cómo usted puede decir que alguien que jamás, pastor, porque yo he escuchado personas, yo nunca, pastor, he probado el alcohol. Yo nunca he matado, yo nunca he robado. Pero no ha matado a nadie con una arma, con una espada, con, no sé, una puñalada, pero lo ha matado con las palabras, con las actitudes. ¿De qué venimos a sacar pecho, amado? ¿A qué jugamos con las apariencias? Pastor, ¿cómo usted dice que alguien que jamás ha tomado ni siquiera un poquito de alcohol, yo me he guardado, dice, ay Dios mío, padre, ¿cómo me preocupa cuando escucho a una persona decir eso? Que yo me he guardado. Me imagino que habrán hombres y mujeres que sí. Pero hay gente que dice, pastor, ¿cómo usted asegura que alguien que jamás ha probado un trago de alcohol, un vaso de alcohol en su vida, o que quizá lo hizo, pero lo hizo hasta hace 20 años, de 20 años para acá, nunca más tomó, pastor? Eso sí, Dios es testigo de eso. Que nunca más lo volvió a hacer. ¿Cómo usted dice que una persona así hoy día todavía sigue siendo señalado quizá en el cielo como alguien borracho? Amén. Y que por esto se le pueda estar negando la entrada al cielo si muriera hoy o mañana o esta noche. ¿Por qué? ¿Es que acaso hay una falla en el sistema electrónico del cielo, pastor? Y quizá no se actualiza esa plataforma todos los días con todos los nombres de los que eran borrachos, los que ahora volvieron, los que salieron de ser borrachos en el cielo. Es que la plataforma no la actualizan constantemente. ¿Cuál es el problema entonces, pastor? Porque es que no entiendo eso. Amén. Entonces yo, amado, antes de continuar, yo le quiero decir algo, quiero agregarle algo. Prepárese para que usted y yo nos podamos sumergir este día en niveles un poco más profundos en la decodificación de la palabra del Señor. Amén. Vamos a decodificar, vamos a decodificar ciertos códigos
ciertas cosas encriptadas en la palabra del Señor para que la podamos entender todos. Amén. Are you ready entonces? Bueno, let's go, amado. Mire, yo necesito que usted entienda que la palabra de Dios no siempre expresa algo de forma literal. Escúcheme esto. Lo que usted y yo leemos en la palabra del Señor no siempre significa aquello que textualmente dice. Hay personas que leen la Biblia y la aplican textualmente y están cometiendo horrores. Amén. Entonces, yo necesito que usted comprenda que la palabra de Dios, lo que leemos, no siempre expresa algo de forma literal, como se lee o como se dice, sino que la mayoría de veces lo hace bajo figuras, lo hace bajo códigos, lo hace bajo parábolas y lo hace bajo ejemplos. ¿Para qué? Para que ciertas cosas, algunas cosas, no sean del conocimiento de todos. Amén. Hay cosas que Dios habla en su palabra, pero la revelación de esa palabra es guardada para unos, no para todos. ¿Sabía usted eso? Por eso es que no podemos tomar la palabra de Dios siempre de manera literal, porque no es literal la palabra del Señor, no es literal. Y por no comprender esto, es que hay tanta división. Es una de las causas de tanta división hoy día en la iglesia. Porque es que pretendemos leer la Biblia y aplicar todo lo que ahí dice, pero de forma literal. Hacer todo lo que ahí dice, pero de forma literal. Y como dijo el cantante, así no es. Amén. Estamos aplicando y estamos llenando, amado, el Evangelio de Jesucristo de una religiosidad, y Jesús no es religiosidad. Jesús ni siquiera es religión. Jesús ni siquiera es religión, amado. El tema es que hoy día cualquiera se considera a sí mismo, cualquiera que lee la Biblia se considera de un momento a otro como un conocedor de la palabra, como un maestro de ella. Y con una capacidad, según ellos, absoluta, a toda prueba. Amén. De que lo que ellos están diciendo, lo que ellos están enseñando, amados, de la palabra es así. Mejor dicho, es una verdad absoluta. Y estamos cometiendo tantos errores, amado, tantos errores que están dañando a tantas personas. ¿Sabía usted, amado, que algunos versos, muchos pasajes bíblicos, aunque fueron escritos hace miles de años, escúcheme esto, Dios hoy día continúa usándolos para traer respuesta, para traer dirección y para traer advertencia a todo aquel que los lea y medite en ellos ahora, en este tiempo. Aleluya. Escúchame esto. ¿Sabía usted que un verso bíblico, un pasaje que lo escribieron hace más de 2000 años, hoy Dios lo sigue usando, lo puede usar para por medio de él, aunque hablaba a un pueblo de hace 2000 años, hoy día Dios toma un verso, un pasaje y te habla a ti y me habla a mí para aconsejarme, para direccionarme, para darme respuesta de lo que estoy viviendo hoy día, amado. Amén. Y esto solo para aquellos que leen y meditan en esa palabra. Amén. Es más, es tan poderoso esto que Dios hace con su palabra, que Dios puede, yo puedo sentar a 10 personas y leerle un verso bíblico y ponerles a orar y ponerles a buscar en la palabra, y Dios a cada uno le va a hablar de manera diferente. Hay cosas que yo a veces leo y no lo crean, no lo interpreten como algo de que el pastor se está echando flores. Lo leo, lo enseño, el Espíritu de Dios me muestra algo que el primer sorprendido soy yo. Yo nunca pensé que eso significara eso. Cuando nosotros se lo compartimos a la iglesia, la iglesia queda, uy, pastor, pero yo ni por aquí.
Yo nunca me hubiera imaginado, porque es que, pues, ¿cómo uno puede sacar eso de ahí? ¿Cómo, o sea, de dónde, pastor? Wow, eso, porque es que eso lo hace Dios. Dios nos permite decodificar, que se abran esos códigos, usted puede entender muchas cosas que contiene o que Dios te quiere decir o me quiere decir a mí hoy día por medio de esa palabra que habló hace 2000 años, más de 2000 años a otros. Y es una palabra fresca. Lo que para eso entonces usted pudiera pensar que 2000 años después esa palabra está añeja. Esa palabra, esa misma palabra que habló y bendijo a otras personas hace más de 2000 años, sigue bendiciéndonos y direccionándonos a nosotros hoy día de manera efectiva, amados. Pero ¿cómo es posible eso? La soberanía y la gloria de Dios, el poder absoluto de Dios. Amén. El proceso el resultado de este proceso, amado, de meditar, de buscar en la presencia de Dios ahí, acerca de la palabra de Él, para decodificar eso, es lo que nosotros conocemos como revelación o como palabra rema. Amén. Entonces, alguna vez he conocido a muchas personas que me han dicho, oh, pero es que lo que usted dice no está escrito letra por letra ahí en la iglesia, ahí en la Biblia, y si no está ahí escrito en la Biblia como usted lo dice letra por letra, yo no lo voy a creer. Un pastor me dijo eso. Pues déjeme decirle, amado, que te vas a terminar perdiendo lo mejor de Dios para tu vida. Amén. Hay cosas que no están escritas y que Dios las está hablando hoy. Aleluya. ¿Usted cree que Dios ya dejó de hablar? ¿Que ya Jesús no habla? ¿Que el cielo no habla? ¿Que el Espíritu Santo no habla? Y si no habla el Espíritu Santo, si Dios no está hablando hoy día, ¿para qué oras? ¿Para qué le pides? ¿Para qué solicitas ayuda? ¿Para qué solicitas dirección? ¿Para qué solicitas consejo de Dios si Dios no habla? Amén. ¿Para qué? Esto es tremendo, amado. Esto es tremendo que lo podamos entender nosotros. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Pero ¿por qué aunque Dios habla todos los días no lo escuchamos? Porque hay gente que para poder escuchar algo de Dios tiene que venir a sus pastores, a sus líderes, a otras personas, porque no queremos pagar el precio de la intimidad, porque queremos todo regalado, todo fácil. Y para ese tipo de personas, muchas veces, amado, la información es escasa. O hay cosas que Dios nos puede mostrar todo lo que va a hacer, lo que quiere hacer, lo que tiene planeado para esa persona, pero no nos da autoridad de decírselo. Si supiera usted las cosas que yo he visto cuando estoy conversando con alguien o he escuchado de parte de Dios cuando estoy hablando con alguien y le pregunto algo y me dice, no, y el Espíritu me está diciendo en el momento ahí te miente, te está mintiendo. ¿Saben? Y yo miro a la persona y digo, pero ¿por qué? O sea, si ellos, por aquí le engañan, se están engañando son ellos mismos, uno solamente quiere ayudarle, pero de frente. Hay personas que uno le dice, no, cuéntame qué pasa, no, y le cuentan una historia y toda torcida, toda mentira. Y el Espíritu de Dios te está mintiendo. Lo que le pasó a él o a ella fue esto. Entonces, uno ve a esas personas, amado, y uno lo ve, me da tristeza. Porque piensan que engañan a Dios y Dios no puede ser engañado. Entonces, el proceso de meditar en la palabra de Dios y que nos den esas cosas que otras personas dicen, wow, pastor, qué palabra, yo he leído 20 veces ese capítulo y nunca había entendido eso. Ahora que usted dice eso, wow, eso se llama revelación y palabra rema. Pero no es de eso que yo quiero hablarle en este día, amén. No es de revelación ni de palabra rema lo que Dios me ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Lo que yo le decía, amado, lo que yo inicié diciéndole, es que hay gente que no bebe ningún tipo de alcohol
La gente que no consume ningún tipo de bebida alcohólica, incluso sacan pecho y se jactan de eso, ¿verdad? Yo no bebo, yo dejé el trago hace 20 años, 30 años, 40 años, pero hay gente que dice yo dejé el trago hace 20 años, pero han sido incapaces de dejar la mentira. Hay gente que dejó el trago hace 30 años, dejó la marihuana hace no sé cuánto tiempo, el consumo de drogas, pero son incapaces de dejar la mentira, el engaño, la pornografía. Entonces, ¿de qué sacamos pecho, amado? Hay gente que no bebe ningún tipo de alcohol y, como le digo, sacan pecho. Pero aunque no beben ningún tipo de alcohol en el cielo, son reconocidos como borrachos. Y por causa de esto, amado, el cumplimiento de esa promesa de salvación que nos hizo nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, ahora mismo o está cancelada o está a punto de serlo para sus vidas. ¿Sabía usted eso? Y yo sé que usted está, cuando estoy hablando de borracho y borracho y borracho, usted está parado en lo literal. Por eso le digo, usted está escuchando este mensaje y usted está pensando, uy, pero yo, bueno, yo estoy bien, que yo tengo tiempo que yo no tomo, que yo no me voy de farra, que yo no voy a esto, que no voy a los papachos, que no voy a no sé qué cosa, ¿verdad? Pero aquí no estoy hablando literalmente de la palabra. Pastor, usted está equivocado porque es que un borracho es alguien que consume cantidades de alcohol que finalmente terminan afectando sus sentidos. Escúcheme esto, un borracho, pastor, es alguien que consume determinada cantidad de licor hasta un punto que termina afectando sus sentidos. Y todo lo que afecta nuestros sentidos modifica nuestro comportamiento y nuestras actitudes. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Todo lo que afecta nuestro sentido modifica, de hecho, nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Entonces, pastor, ¿cómo usted puede llamar borracho a alguien que no ingiere alcohol? Eso suena, pastor, como una calumnia, eso suena como una injuria, como una mentira. Eso es como una falta de enseñanza, lo que usted está diciendo, pastor. Está bien. Venga, por favor, follow me, follow me, follow me. Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Le estoy diciendo que hay gente que no consume alcohol, ninguna bebida alcohólica hoy día, y a pesar de eso en el cielo están siendo considerados como borrachos espirituales. Y los borrachos, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos junto con otros más que describe la palabra. Amén. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 14:8. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8 ahí en su Biblia? Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, estaba ahí celebrando, gritando, anunciando, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Escúcheme esto. Tenga ese verso ahí abierto, porque hoy vamos a decodificar hasta donde el Espíritu de Dios nos dé ese versículo. Ha caído, habla un ángel del cielo. Ha caído, está anunciando. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y por qué cayó? Porque hizo beber a todas las naciones ese vino de furor de su fornicación. Qué tremenda. Usted lo leerá y dirá, sí, bueno, pero es que, bueno, yo no sé, yo no estaba. Pero miren, amados, aquí vamos a sumergirnos. Hay un vino y no contiene nada de alcohol. Y que aunque no tiene nada de alcohol, ese vino no se bebe en vasos. Escúcheme, hay un vino que no tiene nada de alcohol y que no lo bebemos en vasos, ni en copas, ni a pico botella. Amén. Y de ese tipo de vino es el que la mayoría de cristianos, incluso usted que me está escuchando, probablemente, maybe, quizá,
¿ok? Tenga tremendas bodegas de almacenamiento, tenga tremendos barriles almacenados de ese vino allá en su casa, en su vida, en su corazón, en su hogar, en su matrimonio. Y ese vino se llama el vino de Babilonia. El vino de Babilonia. Aleluya. Aquí vamos a meternos en algo bien, bien fuerte, que Dios nos ayude. Amén. El vino de Babilonia. Y quizá usted está ahí, empezó a ver así como las maquinitas cuando se pega el internet y empieza a... Aquí quizá usted se quedó callado, sin señal, quedó cargando la mente de muchos que me están escuchando, tratando de encontrarle algún sentido a lo que acabo de soltar, acabo de decir. Amén. Pero vamos a decodificar esto espiritualmente. Amén. Por eso les decía, páñeme que hoy vamos a decodificar algunas cosas. Veamos cuáles son las características de un borracho. Amén. Estamos hablando del vino y de los borrachos en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características generalmente de un borracho? Amén. Yo creo que usted alguna vez por ahí ha visto un borracho, ¿no? Yo creo, aunque sea en la televisión, ¿no? Porque yo creo que usted nunca, jamás en la vida, ¿no? Pero si acaso por ahí, dicen por ahí que hay como hay unas personas que toman y, eso, y pierden el sentido, o si no pierden el sentido, ya toman hasta que ya... ¿Cuáles son algunas de las características de un borracho? A ver, ayúdeme usted ahí, si quiere, ahí mire, estoy mirando los textos, si quiere usted ahí, escriba rápidamente una característica. Ayúdeme a aquellos que, igual que yo, aquellos que como yo alguna vez tomamos y que a veces se nos iba la mano. A ver si alguien tiene la valentía. El pastor, mire, una característica mía cuando era borracho es que esto, le daban la jeta a mi mujer, llegaba a maltratar a los niños. Me bebía la plata del mercado, era irresponsible. A ver si alguien ahí tiene, o son, nadie cuenta nada, porque pues es que creo que en la iglesia, en Mapibe no hay borrachos, nunca hubo un borracho, gloria a Dios por eso. Pero vamos a ver cuántos son valientes. A ver si alguien dice, ayúdenme con una característica que usted conozca o que sea propia de usted. Amén. Porque es que hay todavía pastores, líderes, miembros en las iglesias que no han dejado de seguir consumiendo a gusto y a destajo el alcohol de verdad, no el espiritual, sino el de verdad. Hay gente que tomaba y una de las que es que se le borraba el cassette. Cuando yo tomaba mucho, me pasaba eso, no me acordaba lo que pasaba. Yo fui tan irresponsable cuando tomé, hermano, que yo muchas veces estaba en una tasca, en un bar, en un sitio reunido con personas y borracho, hermano, esto salía y manejaba, yo no podía ni ver, miraba, trataba de ver y yo veía como tres. Y uno dice, bueno, si ve tres, váyase por el de la mitad o péguele al de la mitad, pero yo no ve, trataba de enfocar la calle y no. Y así yo salía y manejaba y llegaba a la casa. Y uno lo cuenta, hoy día lo cuenta uno como que, pero terrible irresponsabilidad, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos manejado con tragos, moto, carro? ¿Cuántas veces no hemos manejado habiendo consumido tragos, otras drogas? Pero ¿sabe cómo somos de hipócritas, amado? Que cuando sale en la televisión, hombre atropelló a una familia que se encontraba en un paradero aguardando la llegada del transporte y después del accidente llegó la policía al levantamiento y no sé qué, y el hombre venía bajo la influencia del alcohol. Uy, qué infeliz, maldito que, uy, ojalá que infeliz, irresponsable, Dios, que se pudra en una cárcel. Son los primeros, los que hacían eso, los que hemos hecho eso de manejar con tragos y decían, no, pero es que yo me tomé una copita, dos copitas o me tomé 4 cervezas y antes de que me mareara yo dije, me voy a mi casa.
Pero resulta que es que si a usted le marca algo bajo la influencia del alcohol, usted ya no debería estar apto para manejar. Y muchos lo hemos hecho. Hemos sido iguales que es. La única diferencia es que todavía no hemos atropellado a nadie, pero nos creemos mejor que ellos. Esto tenemos la autoridad para maldecirlos, para, mejor dicho, decir y publicar y eso caerle, pero esa es la realidad de la iglesia. Amén. Entonces, bueno, gracias por los dos que dieron una característica de un borracho y bendigo a los demás que nunca han tomado y nunca han visto un borracho, no saben cómo se comporta un borracho. Gracias. Doy gloria a Dios por eso. Entonces, alguna vez yo tomé, hermano, y se me fue la mano, hasta el codo, hasta las patas. Y cuando no era yo, lo veía en mi familia, en tíos, que yo veía que llegaban hermano y hacían unas cosas que en su sano juicio nunca la hubieran hecho. Entonces, aquí le voy a enumerar algunas características. Estamos hablando, ahorita vamos a hablar en lo natural, pero ya vamos a, esto no ha salido de lo espiritual, no se preocupen, amén. Unas características de un borracho. Yo voy a decirle algunas de las que yo vivía. El borracho es alguien irresponsable. Es alguien en quien, en definitiva, amado, no se puede confiar ni se le pueden delegar responsabilidades. Porque el borracho la va a embarrar. Amén. El borracho es alguien irresponsable, amado. Y no me diga usted que es responsable una persona que se fue salió el viernes y se pegó una borrachera impresionante, sabía que el sábado tenía que ir a trabajar o que el lunes salió el fin de semana y el domingo se pegó una borrachera impresionante que llegó caminando en cuatro patas a la casa, hermano, y entonces le llaman responsable, llamado, porque llegó a las 5 de la mañana, estaba el gallo cantando y esto lo mandó a callar el gallo. Llegó a las 5 de la mañana perdido de la borrachera, hermano, y a las 7 le sonó el reloj y es tan responsable, ¿verdad? El pastor Luis, a pesar de su borrachera, que así se paró y se fue a trabajar. No, pues qué responsabilidad tan impresionante. Manejando máquinas, manejando equipos, en un estado en el cual no debería serlo. Qué responsabilidad tan impresionante. Un borracho es un irresponsable. Mírelo por donde lo mire. Un borracho es alguien que su mayor compromiso y su mayor prioridad es para su adicción. No, ni siquiera para su familia y menos para Dios. Un borracho lo que dice es, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Hoy es festivo y mi cuerpo lo sabe. Un borracho va por la calle, hermano, pisa una tapita de cerveza y ya no hay cómo pararlo. En Chile dicen se le calentó el hocico. Eso rapidito, eso es mejor dicho, hay que amarrarlos. Un borracho va a dejar lo que sea. Si usted le hace una buena invitación, venga, no, yo le pago, no se preocupe. Ay, no se preocupe. Porque mire, es que este tema de la borrachera es tan impresionante, hermano. Es tan impresionante ese club de las tinieblas, como tiene presa a las personas, como tuve preso en eso. Que, escúcheme esto, hay veces yo estaba en mi casa solo, aburrido, porque era viernes y escuchaba la música a lo lejos, yo quería ir a bailar y no sé qué, pero no tenía ni con qué tomarme una cerveza porque ya no me habían pagado o porque algo pasó y no tenía dinero. Y de pronto sonaba el teléfono. Lucho, ¿dónde está? Aquí en la casa. Ay, pero no va a ir a la fiesta, no está en la fiesta. Mira, yo acabo de llegar y esto está más prendido, mejor dicho, que... No, hermano, no.
¿Pero por qué? No tiene, no, hermano, ando corto, ando mal de, no, pero venga, si yo le gasto, hermano, yo le brindo. Mi hermano, ¿para qué estamos? Venga, yo le gasto, venga, mi hermanito, venga, véngase para acá, tranquilo que yo, a eso tiene a su amigo, yo respondo por usted, venga que yo le gasto. ¿Sí o no? ¿A cuántos borrachos como yo no le gastaron los amigos? Ni hablar de cuando le gastamos nosotros a ellos también. ¿Ah? No teníamos y ahí sí siempre, y uno se iba para allá. Hermano, y uno llegaba y tomaba costillas de otro, hizo sí lo que quisiera, otra más para mi amigo, otra para Roberto, otra para Fabiano, otra para Pastor Luis, vamos, y dele, y no, eso, no había problema. ¿Eh? Hasta que mi amigo quiera. Hermano, y uno a veces le decía a esa persona, hermano, venga, yo no quiero seguir tomando, mira, es que no tengo ni mercado, hermano. ¿Por qué no me prestas 50,000 pesitos para hacer un mercadito? Porque mira, ando sin uno. Ay, hermano, no tengo, no me alcanza. Tengo apenas para pagar esto acá y la cosa ha estado mal. Mire toda la plata que he gastado acá, hermano, no tengo. O sea, tú te gastas lo que tú quieras para trago, pero tú vas y le pides ayuda, préstame que sea algo para el arriendo, para comer, para hacer un mercadito. Ah, no tengo, ay, no puedo, ay, no sé qué, ay, aquello. Bueno, eso me pasó a mí. Esta cantidad de veces. Yo no tenía ningún problema. Yo a veces estaba en la casa. Y yo decía, no voy a ahorrar porque vi una camisa lo más de bonita, no sé qué, me gusta mucho esa camisa, pero vale 300,000. Y yo en ese entonces ganaba como 600, por decir algo. Entonces era la mitad del sueldo y yo decía, no, pero no, voy a ahorrar 3 semanas, tres quincenas y me la compro. Hago el sacrificio. Y ese fin de semana yo en mi casa ahí, Dios mío, tapándome los oídos, que no escuchaba la música, que no quería responderle a nadie porque no quería salir, no quiero ahorrar. Hermano, cuando de pronto me llamaban, me invitaban, no sé qué, tranquilo, y uno que no, yo le pago, tranquilo, véngase. Y uno, bueno, si no voy a gastar, y uno más me va a echar esto que sea por llevar por cualquiera. Hermano, después de que uno se prendía, no importa, yo pongo yo esto, vámonos para otro lugar, agarremos taxi, vamos a comer, vamos, yo invito. Hermano, ya el otro día yo llegaba y me despertaba con un dolor de cabeza, hermano. Parece que me hubiera pasado un camión por la cabeza y miraba la cartera, no tenía ni un peso, hermano. Y ahí venía el remordimiento, ¿no? Decía, no me compré la camisa. Tenía las 300 lucas de la camisa, mire, y preferí, me la bebí. O no me compré el zapato, o no me compré el pantalón. Yo sé que a usted no le ha pasado ninguno de eso, pero a mí sí. Entonces, mayor compromiso era mi adicción. Porque es que el borracho no reconoce que es un adicto. Es igual como el fumador, es como a veces el que fuma droga, dice, no, que yo la tengo en control, la marihuana, yo cuando quiera, ¿verdad? Yo conozco a tantas personas. No, yo, no es un problema, yo cuando quiera, pues yo la dejo. Ah, mentiras. Otra característica de un borracho, amado, es que no suele reconocer lo que es. Es incapaz de reconocer generalmente que tiene un problema. Ellos lo que dicen es que todo está bajo control y que cuando quieren, como por arte de magia, la dejan de tomar o dejan de consumir cualquier tipo de droga. Un borracho se nombra a sí mismo como un bebedor social, ¿sí o no? Porque ahora se inventaron esa palabra. Los borrachos a sí mismos se llaman bebedores sociales. Pero ¿sabe algo? Un bebedor social, es ese manto, es esta cortina de engaño con el que se pretende normalizar algo que definitivamente desagrada a Dios. Decirle bebedor social ocasional a un borracho es como que es una manera de llamarlo decentemente. Él tiene control, él deja. Cuando sale, hermano, se transforma. Yo veo los muñequitos y hay muñecos que llegaban y por lo menos un ejemplo, había un mono que era un insecto.
era como un mosco, algo así. Y era una mosquita que iba volando así, sin, no tenía lente, y llegaba y se metía en una caja de fósforos. Estoy hablando de los monos de mi escuela, escuela vieja, ¿verdad? Y llegaba y hablaba así, hay un problema ya, están robando a alguien. Y el mosquito se iba y se metía en una caja de fósforo y se ponía unos lentes así. Y cuando se ponían los lentes se transformaba. Ahora soy la super perfecta. Y eso agarraba a la gente y lo batuqueaba, cositas así, agarraba a los gigantes y los batuqueaba y toda esa cosa. Veo otros monos que, oye, hermano, no sé, van así normales y de pronto sacan una espada, espada del augurio, no sé qué, y se transformaban. Eso le pasa al borracho, eso nos pasaba a los borrachos. ¿Cuántas veces no necesitábamos sino un par de botellas o una botella y nos transformábamos totalmente? ¿O no? No reconocemos, amado, que hay un problema con eso. Lo queremos ocultar bajo ese manto de mentira, de engaño, hermano, de que yo soy bebedor social, yo la droga la tengo controlada, yo cuando quiera. Mentiras. Mire, a un borracho no le importa gastar lo que tiene, no le importa gastarse lo que se ha ganado con tanto sudor, con tanto esfuerzo por un mes, por 15 días, hasta por no sé, no, hay gente que trabaja 2, 3 meses por allá y cuando salen como locos. A un borracho no le importa gastarse lo que se ha ganado con tanto esfuerzo en satisfacer su problema, su vicio. Y aunque sus seres queridos, amados, sufran de hambre o de otro tipo de necesidades, a ellos no les importa ser irresponsables. Y a mí me hace recordar esto. Cuando yo trabajaba en la minería en Chile, había personas, ingenieros, gente que ganaba mucho dinero. Había gente que tenía turnos 7 por 7, se trabaja 7 días, se queda uno en la mina, hay unas habitaciones especiales, 7 días allá en el desierto y se trabajan 12 horas por día. Y o sea, el turno es tú trabajas 12 horas, tú entregas el turno y otro recibe. O sea, se trabaja 24 horas, pero tu turno es de 12 horas. Por 7 días, otros por 14, otros por 21 días, ¿me entiendes? Es tipos distintos. Yo digo el que yo tuve generalmente 7 por 7. Trabajaba 7 días y luego me daban 7 días de descanso. Yo bajaba de mi trabajo del desierto, venía a mi ciudad, a mi casa, y me quedaba 7 días en mi casa, descansaba. Y a los 7 días volvía a subir así, ¿me entiendes? Entonces, hay gente y esa gente, ingenieros, amado, un tipo de esos debe estarse ganando fácilmente. Es que el ingeniero, no vayamos como ingeniero, un trabajador normal en una obra, contratado en una minera, dependiendo del área, puede estarse ganando, póngale así, sueldo mínimo de ellos, 1,5 millones de pesos chilenos, 1,800,000 pesos chilenos, que son más o menos como unos 7 millones de pesos colombianos. ¿Me entiende? Un trabajador así normalito, un ingeniero, mucha. Entonces, ¿qué pasaba? Esto lo vi yo. Gente que yo conocí, compañeros que hoy salían pagados, bajaban conmigo de la mina, a uno le depositaban a la cuenta. Hoy salía de descanso, era día de pago, me coincidían las dos cosas, uy, eso era lo mejor. Porque donde hay unos, dependiendo de donde está la minera, generalmente hay un pueblito ahí cerca, que es donde ustedes sacan de la minera y lo dejan en ese pueblo. Buses te llevan ahí. Y ahí la minera te da los pasajes de tu bus para que tú vuelvas a tu casa. Escúchame. Pero había gente que salía de ahí, llegaba a ese pueblo y ese pueblo habían solo restaurantes y prostíbulos. Prostíbulos habían por todos lados. Tascas, tabernas, cosas para tomar y eso había, pero eso era mejor, era un entrampados. Y esa gente salía y no, hoy el bus de la compañía lo sacó y lo dejó a las 5 ahí en el pueblo. Su bus salía a las 8 o a las 9.
tengo 4 horas, listo, se ponían a tomar 3 horas, a tomar ahí con ellos, oh, ¿cómo te fue el turno? No sé qué, y se prendían los negritos, ya se tomaban, ya, por el poder de póker, ¿verdad? O por el poder del whisky, no sé cuál es, qué sea lo que los transformaba, pero en un momentito ya estaban. Hermano, mire que ya el bus se va a ir, no importa, yo me quedo, me voy mañana, me voy en el otro, más tarde, pero va a perder el pasaje, no importa, yo tengo para pagar el otro. ¿Cuál es el problema? Y luego, hermano, gaste y gaste y gaste y gaste, hermano, esa noche, tragos, drogas, lo que mujeres, lo que, hermano, se gastan la plata de su salario ahí. Y yo vi, escuché a compañeros, porque incluso a mí me dijeron, venga, ¿por qué no me presta 200 lucas y en la quincena ya los pago? Pero hermano, ¿qué pasó? ¿Te acabaron de pagar? No, hermano, es que me desconté, mentiras. Me descontaron una plata de la cuenta automáticamente, unos pagos, madre, ¿no? Entonces que Paco otra vez, Paco es sin plata. Y mentira, se la habían bebido todo ahí. En un momento irresponsable, hermano, su familia esperando que llegue, no sé, para pagar cosas, ¿me entiende? Eso hicimos nosotros muchas veces, los que tomamos, fuimos terriblemente irresponsables. Y luego a la familia, no tengo, no sé qué, inventando un poco de mentiras. ¿Verdad? Los borrachos, amados, beben hasta un nivel donde pierden el sentido del, escúchame esto, los borrachos normalmente beben hasta un nivel donde llegan a perder incluso el sentido del tiempo, el sentido del lugar y el sentido de su responsabilidad y el sentido de sus compromisos. Y todos se sumergen ahí en su condición. No importa, después que empiezan a tocar, no importa, yo voy a tomar. Estoy triste por mi mamá. Mi mamá se murió. ¿Por qué llorar? El enemigo les argumenta. Amén. Un borracho, amado, es alguien que pierde, es alguien que transgrede, es alguien que rebasa sin mayor problema principios morales o reglas sociales o reglas culturales que estando en ausencia de alcohol nunca harían. Dicho de otra manera, cuando estamos bajo el efecto del alcohol, amado, somos capaces de hacer cosas que en otra situación, sin consumir alcohol o drogas, nunca lo haríamos. ¿O no? El borracho, amado, pierde la capacidad de ver con objetividad. Y su realidad, la realidad de un borracho, es algo distorsionado. Amén. La realidad de lo que ve un borracho con sus ojos es algo engañoso, es totalmente distorsionado. Por eso es que cuando algunos y algunas toman, comienza de repente a ver hermoso o hermosa, empiezan a ver como algo más deseable a alguien que 2 horas antes de tomarse el primer trago, no lo veían de la misma manera. Oh, qué tipo tan feo, oh, qué tipo tan feo. Pero empiezan a tomarse la primera, la segunda, la tercera, la primera botella, la segunda, y ya empezó, uy, no, pero no está tan mal, ¿no? No es, uy, no, hasta que ya es un príncipe, se transforma el sapo en un príncipe o en una princesa. El borracho, amado, pierde, como le decía, esa capacidad, se distorsiona. Por eso es que en el ámbito del mundo, ahí en el mundo, al alcohol se le reconoce como un embellecedor, ¿sí o no? Decía, no, esto le falta es un embellecedor, venga acá, trae otra más, y ya, lo estoy viendo mejor, ya lo estoy viendo mejor, ya no importa. Hasta que ya la embellece tanto o lo embellece tanto a punta de alcohol que para usted es su príncipe azul, su princesa azul. Bueno, yo quiero solo mencionar estas de muchas más características de un borracho. ¿Para qué, amado? Para ir aterrizando un poco esta palabra
y que todos podamos de alguna manera entender a lo que yo estoy haciendo realmente en referencia o a lo que Dios nos quiere llevar. ¿Ven? Para que entendamos cómo el contexto de lo natural es muy similar al espiritual o viceversa. Y la iglesia está llena de muchos borrachos que están profundamente alcoholizados, pero que sorpresivamente no consumen alcohol. Y a pesar de que no consumen alcohol, desagradan tremendamente a Dios con esto. Y a veces yo pienso que ni ellos saben, amado, que en el cielo no se les llama hijo, sino borrachos. Y se les sigue olvidando que la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Son uno de los que Dios enumera y advierte que quienes tal hagan no entrarán en el reino de los cielos. Mire, según el verso bíblico que yo leí previamente ahí en Apocalipsis, hay un tipo de vino, y aquí ya voy a aterrizar esta enseñanza. Hay un tipo de vino que es diferente al que usted y yo conocemos, que hay un tipo de alcohol, de sustancia que nos embriaga, amén, muy diferente al que usted y yo conocemos, pero que termina teniendo sobre nuestras vidas el mismo o peor efecto y consecuencias que todos los que le enumeré antes, es decir, el vino, el aguardiente, el guarapo, la cerveza, el whisky, el brandy, el no sé qué, son vainas que hemos tomado. Escúcheme esto. Hay un tipo de vino, amén, que no tiene alcohol, pero que causan las personas en nosotros los mismos efectos que ese que tiene grado de alcohol, 70, al 30, al 20, al 5, al 80, al 100%, no sé. Y este verso bíblico, amado, que hablamos en Apocalipsis, dice eso, que hay un tipo de vino que es diferente al que conocemos, pero que tiene los mismos efectos. Y es el vino de Babilonia. Aleluya. El vino de Babilonia. Y quizá usted ahorita apenas yo dije ese nombre, usted está diciendo, me salvé, pastor, porque yo solo bebo aguardiente antioqueño, o yo ron de Cuba, o whisky escocés, o cerveza alemana, o un águila, o un póker, o una Quilmes, o una Corona de México, o vinos chilenos, o vinos franceses, que son los mejores. Pero yo no bebo nada de Irak. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Porque ahora, ¿qué tiene que ver Irak? Porque en Irak es donde dentro del territorio de ese país, Irak, es donde estaba Babilonia. Entonces hay gente que dice que como no han bebido nunca nada de Irak, entonces que eso no es con ellos, porque ellos piensan que esto es literal. Entonces, si usted piensa que esto no es con usted, quizá es precisamente esta palabra es de usted que está hablando el Señor. Y yo quiero aclarar también que al pecado Dios lo mira desde una perspectiva o con un lente muy diferente al que usamos la mayoría de nosotros. ¿Cómo así, pastor? No entendí esa, ¿me la puede explicar, pastor? Es que la gente cree que por no tomar alcohol, por no fumar cigarrillos, por no consumir drogas, o no mentir, o no robar, o no fornicar, o no adulterar, o no, digamos, rechazar o maldecir a su semejante, es que quizá el día que mueran y se presenten ante el Señor, allí en el cielo va a haber una comitiva con trompetas y chofares y todo, y a una voz va a salir uno de bata y barba y todo, le va a decir, siervo bueno y fiel, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y le van a abrir esos portalones gigantes. Hermano, usted está equivocado o equivocada. Hay gente que piensa que porque, y se lo dicen a los demás, yo ante el Señor no fumo, no tomo, pero no bailo pegado, no, nada. No como carne de chancho.
Y piensan que solamente por eso les van a decir en el cielo, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí te voy a soltar algo poderoso. Lo que nos hace ser recibidos de esta manera amistosa en el cielo, es decir, que cuando tú y yo lleguemos a ese lugar nos digan, siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor, no es porque usted dejó de matar, de robar, de mentir, de tomar, de fumar. Lo que nos hace ser bien recibidos bajo esa saludo en el cielo es la correcta administración de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos o en nuestras vidas. ¿Lo sabías? Aquí le exploté lo fusible a alguien. Pastor, ¿esto que usted está diciendo es bíblico? Vamos a ver. Lo invito a que vaya a buscar la parábola de la enseñanza de los talentos. La enseñanza de los talentos. A ver cuántos la han leído, cuántos. Vaya y ábrala y mira. Échale una mirada a lo que yo le estoy diciendo. Y dése cuenta a quién fue que Dios felicitó. E incluso no solo le felicitó, sino le añadió más. Y a quiénes fue con quien él se complació más. A quienes escondieron o administraron mal lo que él les había entregado, o a quienes lo hicieron bien, a los que administraron bien aquello que él les había entregado, les había depositado en sus manos. ¿A quién? Pues si no lo sabe, le digo, a los que fueron buenos administradores de lo que Dios le dio. Esos son, amados, los hombres y las mujeres, que un día cuando lleguen allá, sean llamados a la eternidad, Dios les va a decir, siervo fiel y justo. Entra en el gozo del Señor. Amén. Eso es así, eso lo dice la parábola de los talentos. Entonces, no es porque usted dejaste, Mónica, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No es porque tú dejaste de fumar y tú digas, no, ya tengo asegurada la invitación, el comité de bienvenida. No, no, no. Ese tipo de bienvenida se lo dan solamente a los que han sido buenos administradores de lo que Dios les dio para hacer o desarrollar aquí en la tierra. Sobre lo que, si yo veo la parábola de los talentos, me doy cuenta que sobre lo que Dios les pidió cuenta a ellos, amados, no fue sobre el nivel de amor, ni sobre el carácter que tenían, ni sobre su comportamiento, sino por lo que ellos hicieron con el talento que Dios les entregó según sus capacidades, ¿o no? Aleluya. Escúcheme esto, estamos profundos acá. El juicio que vino sobre esos tres hombres que al cual se le dio talentos, lo que Dios vino a juzgar fue la administración que ellos hicieron. Esto significa que si usted no está haciendo lo que debe hacer con el talento que Dios le ha entregado, que Dios ha depositado en su mano para que lo administre en su vida, para que lo administre, que si lo tienes escondido, que si lo tienes enterrado, que si lo tienes guardado, que si lo tienes nuevecito a causa de temores de que, ay, pero es que yo prefiero no hacer nada y guardarlo. Usted está en graves problemas con su Señor, si es que su Señor es Jehová de los ejércitos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, amados, con el talento que Dios nos ha dado? Talento es capacidad.
Talento es medida de gracia. Talento es don. Talento es posición. Talento es responsabilidad que nos ha dado. ¿Qué está haciendo usted con la responsabilidad que Dios le ha dado en su hogar, en su familia, en su empresa, en su congregación? ¿Ha sido un buen administrador usted de ese talento? Si viniera hoy Dios a pedirle cuenta, terminaría diciendo siervo fiel y bueno. Es urgente, amado, es necesario que usted y yo hagamos un alto en nuestra vida y pensemos y analicemos si esto en verdad es lo que hemos estado haciendo, si hemos estado haciendo lo que nos corresponde con lo que nos ha dado. ¿Qué ha hecho tú con el cargo que Dios te ha dado? El líder, diácono, anciano, ministro, pastor. ¿Qué ha hecho tú? Ujier, ¿qué has hecho con eso? Dios realmente se complace, trae real complacencia lo que tú haces, la calidad y la excelencia de lo que tú has hecho. ¿Has sido buen administrador de eso? Hmm. Todo aquel llamado que no está administrando bien el cargo o la responsabilidad que Dios le ha dado, está en problemas. Todo aquel que no administra bien el tiempo que Dios le ha dado, está en problemas con Dios. Todo aquel que no sabe administrar bien los recursos que Dios les da, sean muchos o sean pocos, está en serios problemas. Hermanos, es por administración, es por correcta administración de los talentos que Él nos ha dado que Dios nos va a pedir cuenta también. ¿Lo sabía usted? Hay gente que solamente está preocupada en las cosas que por mis hijos, por mi esposo, por la familia, por nada. Pero tienen el medio roto así. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo podamos visualizar. ¿Qué estamos haciendo como cristianos usted y yo con eso que Dios nos ha dado, con esa medida de gracia, con esos talentos que nos han entregado? Una posición, una capacidad de servicio, de hacer algo en la congregación, es un talento, amado. ¿Qué has hecho con eso? ¿Lo has utilizado para glorificar correctamente a Dios como Él se lo merece? Mire, las palabras malo y negligente aparecen en ese verso también de los talentos. La palabra malo y negligente en ese pasaje significa reprobado, desobediente. Y usted quiere saber por qué Dios le llamó de esta manera a esa persona. E incluso quizás le esté llamando a usted y a mí de alguna manera Dios también así, como reprobado o como malo y negligente. ¿Está segura usted de que de pronto en el cielo sorpresivamente lo que están diciendo no es usted? Ay, mire mi hija amada, corazón de melón, que estoy tan complacido como se comporta. Sino que por el contrario lo que están diciendo es malo o mala, negligente. ¿Quieres saber por qué el cielo llamaba de esa manera a esas personas? Porque no eran buenos administradores del tiempo. Hay muchas personas que hoy día Dios les está diciendo malo y negligente porque en su congregación, en sus trabajos, en lo que están haciendo, desarrollando el talento que Dios les ha dado, amado, no están siendo buenos administradores del tiempo. Escúcheme, a veces no entendemos, es lo que yo creo, amado, que el tiempo quien nos lo da no es Satanás, quien nos da tiempo, amado, no es la vida, quien nos da tiempo, amado, no es nuestro jefe, quien nos da tiempo a nosotros es Dios. El que nos da tiempo a nosotros es Dios.
pero pretendemos darle a ese Dios solamente el tiempo que nuestros trabajos nos dejan. Es decir, le estamos dando las obras a Dios. Amados, ¿cómo es posible que el tiempo que usted y yo tenemos nos lo ha dado es Dios? Y al que menos le dedicamos una parte con excelencia de ese tiempo es al mismo. Aleluya. El tiempo nos lo ha dado es Dios. Y al que menos le dedicamos una parte con excelencia total es a él. Hay más excelencia para el mundo, para los médicos, para las reuniones, para los viajes, para lo que sea. Para eso sí, está todo planificado. Pero para Dios, que espere. Tengo una reunión con el alcalde, puedo llegar una hora antes. Tengo una reunión con el médico, puedo llegar media hora, una hora antes, porque a veces lo atienden a uno antes. Yo he escuchado eso tanto y me entristece tanto, ¿no? Yo voy al médico, voy a irme 40 minutos antes porque a veces no hay mucha gente y lo atienden antes a uno, entonces uno sale más temprano. Pero a la iglesia, no, yo voy a llegar más tarde, no llego, no sé qué. Cuando es en la iglesia, en la casa, muchas veces donde Dios se puede manifestar y traer una respuesta de sanidad, de liberación, de restauración en tu vida. Llegamos tarde a los servicios con descaro. Llegamos tarde a las iglesias, amados, sin temor ni reverencia alguna. Y más encima, somos hermanos tan, Dios mío, que todavía llegamos saludando. Llegamos 20 minutos tarde, ya está el pastor predicando, la gente adorando, y él llegaba así como reina o como rey. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones. Ay, qué bueno. Qué falta de respeto, hermano. Dios es el que nos... Este día de vida es tiempo. Y dime cuánto de estas horas que van del día usted se las ha dedicado con excelencia. ¿De cuánto se la hemos dedicado a Dios con excelencia? Venimos como queremos a la hora que queremos a la iglesia, hermano. Cuando venimos, ¿no? Porque en otras siempre lo que tenemos son excusas, excusas, excusas para justificarnos. Es terrible eso. Usted tiene vidas porque Dios se la ha dado. Usted tiene familias porque Dios se la ha dado. Usted tiene un trabajo porque Dios se lo ha dado. Usted tiene una empresa porque Dios se lo ha dado. Pero honra usted con eso, con la buena administración de su empresa, de lo que Dios le ha dado. ¿Usted lo honra a él realmente? Porque yo veo personas que tienen una empresa que Dios le ha dado y viven haciendo triquiñuelas, trampas para no pagar impuestos, para torcer, para hacer esto, para aquello, buscando recodijos y cosas así, amado. Hay gente a las que Dios, amado, les ha bendecido en gran manera y las bendiciones ahora los tienen atados. Tienen tiempo y excelencia para otras cosas, pero para el reino que espere. Hoy llego tarde, por favor, sí, pues es que mi trabajo, estoy full de trabajo. Por eso es que a veces Dios se ve en la obligación de cerrarle la llave, amado. Y cómo lloran después. No sé por qué me pasa eso, pastor. Yo diezmo puntual, yo ofrendo puntual. Pues no se trata solamente de eso. Tú no puedes hacer algunas cosas y en otras hacer lo que tú quieres. A Dios hay que darle lo mejor en todo, amado, excelencia. Hay que honrarlo, administrando bien los talentos que nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Tu estabilidad laboral, escúcheme esto, no te la dio tu jefe. Tu estabilidad laboral que puedas tener hoy día o financiera no te la dio tu trabajo, te la dio Dios. Entonces, ¿cómo puede tener hoy día hoy día en nuestras vidas mayor prioridad la bendición que aquel que nos ha bendecido? La gente no viene hoy a la iglesia, amado, con la excusa de quedarse cuidando las bendiciones.
La bendición le está robando el tiempo del Dios que los bendice. La bendición no bendice a nadie, es el Dios que envió esa bendición sobre nuestras vidas. Ella solamente viene a depositar lo que Él ha mandado. Pero ese Dios que ha mandado también puede cancelarla. Y esta es la realidad de la iglesia hoy día, amado. Gente que está, Dios mío, lo mejor para otras cosas. Dios en la cola esperando. Dios está, como dice el verso bíblico, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está Dios con los deditos pelados y sangrantes ahí. Ya tocas con los huesitos el Señor. Para ver cuándo fulana o fulano tiene tiempo para que Jesús pueda entrar en su casa y cenar con él y ellos con él y él pueda ayudarles. Cuando tienen un cupo ellos para reunirse con Jesús, para darle lo mejor a él. Ahí está Jesús en la puerta. Lo tienen esperando desde no sé cuánto tiempo. ¿Cuántas veces, amado, como líderes, pastores, nuestra prioridad no ha sido el reino de Dios? Nos hemos llenado de argumentos, de excusas. Pastor, pero ¿por qué pasa todo esto? Porque estamos embriagados, amados, del vino de Babilonia. Estamos embriagados, borrachos con el vino de Babilonia. Estamos llenos de ese mosto de Babilonia y ese vino no huele. Escúcheme, ese vino no huele como los otros. Porque cuando usted y yo tomábamos, ¿verdad? Bueno, hay otros que seguirán tomando como antes lo hacíamos en el mundo. Uno le quedaba al otro día o al rato ese tufo, ¿no? Que uno, cada rato, no, parece que le estuvieran lavando ese ultratumba de ese tufo de una persona que ha tomado todo el día anterior al otro día, es un tufo que es increíble. Pero uno mismo no se lo siente, ¿verdad? Pero el que está al lado de uno, oh, Dios mío, no, hermano, usted, ni con chicle pasa eso. Ese vino no se ve ni huele como los otros vinos. Alguna vez mi esposa me decía algo que yo ignoraba realmente. Y es que ella me decía que yo pensaba que la vodka era un vino muy fino, ¿verdad? Siempre yo asociaba el vodka con cosas así como de los rusos y eso. Nunca, la verdad, yo no sé si la probé. Quizá alguna vez me tomé un vaso, probé, no sé, pero que yo voluntariamente haya ido a comprar una botella en mi vida, a lo largo de mi vida de eso, yo creo que nunca lo he hecho. Pero escúcheme esto, mi esposa me enseñaba esto, me decía, no, es que, ¿por qué la gente toma vodka? Porque el que toma vodka, no, eso no les queda el olor a eso. O sea, toman, están ebrios, pero tu tufo no es como el que toma cerveza, que usted andaba tomando cerveza, huele a trago, ¿no? Huele a trago, ¿verdad? Y yo decía, ¿en serio? Me decía, sí, eso no da olor. Usted puede decirle, sópreme, no tiene olor, según lo que me decía ella. Entonces, por eso la gente toma, maneja y así va con su vaso, vodka, no sé qué, porque es que, no sé, porque es que queremos jugar siempre a engañar a los demás, pero Dios no puede ser burlado. Entonces, hay muchas personas, amado, que están cayendo en estas situaciones, que Dios les ha llamado, que Dios les ha dado una responsabilidad, les ha dado un talento, amado, y muy pronto Dios viene a pedirle cuentas por la administración que han hecho a ese talento. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes que me están escuchando, que me van a escuchar, están en débiles, están en letras rojas, amado, en la administración de ese talento. No hemos dado con excelencia, amado, lo que Dios se merece.
Le hemos dado excelencia al mundo, al novio, a la novia, a los hermanos, a la familia, al papá, a la mamá, al tío, al perro, al gato, al loro, a todo el mundo, menos a Dios. Ojalá que sea tu tío el que te abra las puertas de los cielos si puede. Cristianos que están en esas crisis, amado, porque están embriagados de ese vino de Babilonia, que no se ve y no huele como el de los otros. Que ese vino de Babilonia, cuando estamos ebrios de él, amado, no nos hace caminar dando tumbos, es decir, tropezando con todo, como cuando tomábamos lo otro y que uno mantener el equilibrio, a veces se caía, a veces no sé qué, ¿me entienden? Pero aunque no bota, ese vino de Babilonia no nos permite sacar un tufo por la boca que identifique que hemos estado tomando, sí sale de nuestro cuerpo un olor, amado, que siempre ha sido y siempre seguirá siendo desagradable ante Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no necesita decirte a ti, sóplame aquí el ojo, sóplame aquí para ver si ha estado tomando, si ha estado fumando, tráigame un examen de sangre, tráigame un examen para ver si he consumido droga. Dios no necesita eso, Dios lo sabe. Las personas que viven, amado, que están embriagadas con ese vino de Babilonia, son gente, son hombres, mujeres que yo los veo en la iglesia, amado, que viven como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Eso caen en una, caen en la otra y vuelven, la repiten y le vuelve a pasar lo mismo y le vuelve a pasar lo mismo y dice, pero ¿qué pasa acá? Chocan con la misma situación, con el mismo problema. Y sus bocas, una otra característica de alguien ebrio del vino de Babilonia, está lleno de excusas su boca. Pastor, no pude llegar tarde. Bueno, el pastor no puede ir por eso. No sé, se quedan en la casa durmiendo, jugando Atari, no sé qué otra cosa, en el mall, de shopping, fornicando, adulterando, lo que sea. Esos son algunos de los síntomas visibles de un borracho consumidor del vino de Babilonia, que deja de ser un buen administrador de los talentos que Dios le dio. Hay gente con tremendos talentos perdidos en el mundo. Prefirieron irse a la calle porque un día le llamó la atención el pastor, porque los corrigieron, porque los confrontaron, no para dañarlos, sino para que fueran mejores personas, fueran ser bendecidos. Pero su corazón se dañó. El vino de Babilonia, amado, nos lleva a perder los sentidos espirituales. El vino con alcohol que usted y yo tomamos o tomábamos de champaña, brandy, todo eso, nos hace perder el sentido natural, ¿verdad? Gente que queda ahí como en estado de coma, ¿no? Mejor dicho, no lo despiertan ni a palo. Pero el vino de Babilonia nos hace perder los sentidos espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo nos decía en primera de Pedro 5:8 que nos mantuviésemos sobrios, alerta, sobrios, alerta. Alguien embriagado con el vino de Babilonia no puede estar sobrio ni alerta, amado. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar alertas, sobrios espiritualmente. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién engañar, a quién devorarse, a cuántas familias tragarse, destruir. El enemigo anda buscando a quién engañar y cuando hablamos de engañar es que anda buscando a quién puede robarle aquello que Dios tiene para ellos, aquello que les ha dado o aquello que les va a dar. ¿De qué sirve que usted diga yo no tomo, nunca me tomo una cerveza, yo pastor? Ante Dios te lo digo. Quizá usted no ha tomado ese vino, amado, ese alcohol que venden, ¿no? O que se fabrica en casa.
Pero como cristianos estamos quizás borrachos de ese vino de Babilonia, ese vino, hermano, que todo aquello que Dios nos ha dado lo hemos desperdiciado, hemos sido malos administradores. Alguien borracho, ebrio del vino de Babilonia, es aquel o aquel llamado que le da más tiempo, más excelencia, mejor dedicación a su trabajo o a su familia que a Dios y a su reino. Es más importante sus reuniones familiares, sus viajes, sus planes, sus proyectos que el reino de Dios. Son aquellos que usted ve llegar descaradamente a la iglesia, amado, 20 minutos tarde, 30 minutos tarde y hasta más. Es un descaro, iglesia, hacer eso. Es un descaro. Y la gente piensa, por lo menos vine, ¿no? Como sea, pero llegué. Como que, o sea, el Espíritu Santo estaba angustiadísimo. Porque el hermano o la hermana no iba a llegar y si él no llegaba o ella no llegaba a la iglesia, él no se podía manifestar, aleluya. Entonces, Dios mío, cuando lo vio llegar así, todavía llegan inflando pecho y saludando a todo el mundo, al sentarse a la iglesia, hermano. Entonces, ay, el Espíritu Santo se alegró, ay, ya puedo manifestarme porque llegó mi hija, amado. Hay que ver, hermano. Es algo tan si usted supieran, amado, cuán despreciable, cuán triste es para el corazón de Dios ver cómo su pueblo, sus hijos, los que dicen que le aman, los que dicen estar agradecidos por él, hermano, son aquellos que llegan más tarde a la reunión con él, pero a las reuniones con otros en el mundo llegan primero, antes, con horas de anticipación. Y tenemos excusas. O una característica más de alguien ebrio, amado, alcohólico, no anónimo, sino conocido por ese vino de Babilonia, es ese también, que siempre tienen excusas. Es que es por mi hijo, yo tenía que, él tenía que levantarlo, no se quería levantar, me costó tanto levantarlo. O sea, Dios mío, hoy día los padres son incapaces de levantar a un hijo a tiempo. Los hijos saben que el domingo van a la iglesia, amado, y se acuestan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana jugando a Atari, haciendo cosas ahí. Y entonces cuando el otro día, pero llega para sí, 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 sí. Hijo, levántese. La guagua. Ay, pastor, llegamos tarde porque hoy fue tan difícil levantar a los angelitos o al angelito o a la angelita. Fue tan difícil, pastor. Eso habla, amado, de que usted está haciendo mala administración de ese talento, de eso que Dios le ha dado, que se llama hijo, que se llama familia, que se llama tiempo. Alguien ebrio del vino de Babilonia, amado, es ese o esa que tiene no sé cuánto tiempo en el evangelio, dicen ellos, pero que aún así, hoy día, después de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2, 3, 5, 10 años en el evangelio, siguen siendo los mismos o las mismas. Y lo único que dicen es, ay, estoy orando a Dios para que me cambie. Cambiar es una decisión mía, no es una tarea de Dios. Aleluya. El primero que tiene que rendirse, humillarse y volverse a Él somos nosotros. Pero usted no espere que usted quiere seguir haciendo lo que le da la gana y que usted está esperando que Dios le quite ese querer hacer siempre lo que te da la gana. No, es algo que tú tienes que renunciar, algo que tú tienes que dejar y Dios lo que va a hacer es que te va a fortalecer, que te va a decir la manera, que te va a sostener. Hay gente que dice, estoy orando para que Dios me cambie el carácter, pero no está dispuesto a renunciar, a pedir perdón, a liberar perdón. Y cuando otra característica más de los ebrios, de las ebrias en el vino, con el vino de Babilonia, cuando se les hace ver con la palabra aquello que está mal en sus vidas, se ofenden, se molestan, se van de la iglesia. Y andamos pidiéndole al Señor, dame dirección, dime qué debo hacer.
Señor, por favor, y esto ayuna y no sé qué, pidiendo una dirección, y Dios te está diciendo por tu líder, deja esto, deja esto, deja esto. Ay, no, aquí solo juicio, aquí solo es palo. Aquí nunca le dicen a uno, mi huevo así no habla Dios. Otra señal de un, y estoy terminando, gracias por su atención. Dios mío, 1:29, Padre de la gloria. Bueno, ahí lo van a terminar de ver cuando puedan. Otra característica de un borracho con el vino de Babilonia, amado, es que son esos hombres y esas mujeres que vomitan en cualquier lugar aquello de lo que están llenos en su interior. Aleluya. Mire usted un borracho normal en la calle, ¿cuántas veces uno estuvo en la calle? Yo, algunas veces, yo estaba en un lugar y aunque no quería vomitar, se me venía y yo era, ya no había manera. Si no alcanzaba a llegar al baño, hermano, dejaba en el piso, en la mesa, en donde estuviera. Yo sé que a usted nunca le pasó eso, ¿verdad? Una característica de un borracho, de un ebrio con el vino de Babilonia, ese vino espiritual, amado, de las tinieblas, es que él no tiene problema, ella no tiene problema en vomitar en cualquier lado aquello de lo que están llenos por dentro, sin importar nada ni nadie. Vean ustedes un borracho en lo natural, se orinan, se hacen popó, se vomitan, sentados, esto lo ve y ve orinar las piernas y todo, y está como en otro mundo, está privado. Pueden amanecer acostados arriba de su vómito y no se dan cuenta, no tienen problema con eso. Al otro día es que, uy, que va, uy, pero ¿qué pasó? ¿O no? Amados, un borracho con el vino de Babilonia, si usted ve un borracho en lo natural, un borracho en lo natural es alguien que ya deja de hablar con claridad y comienza a emitir sonidos y alaridos y quejas, ¿sí o no? ¿Si ha visto usted un borracho, así como usted y yo a veces pudimos estar? Pastor Luis, vaya acá, vaya a acusar. Pero padre, eso ha sido un ebrio natural. Pero una característica de alguien borracho con el vino de Babilonia es que en el natural deja de hablar con claridad. Ahora yo te pregunto a ti, ¿desde hace cuánto tiempo tú dejaste de hablar de forma clara y convincente del Evangelio de Jesucristo? ¿Desde hace cuánto tiempo tú quizá perdiste la gracia a manos del enemigo, de que el testimonio de tu vida, de que quizá lo que Dios haya hecho en tu vida dejó de impactar a otras personas? Ahora ya eres uno más del mundo, una más del mundo. Y solo te dedicaste fue a murmurar, a juzgar, a señalar, a quejarte de personas, de lugares, de situaciones. Esa es una señal de que de lo que estás ebrio, de lo que estás ebria es del vino de Babilonia. Hay gente que predica el evangelio, va y le habla. No, yo le hablé de la palabra, pero la palabra no le hizo nada a las personas. Hay personas que por lo menos dicen, wow, lo que me dijo, no sé, me impactó. Esto, sí, no, no, pues no hay poder, no hay nada, están ebrios, pura suciedad lo que están sonando, no hay nada de respaldo del Espíritu Santo de Dios. Un borracho, amado, es alguien de quien las personas van a hablar y no van a hablar de la mejor manera. Ay, tan lindo el borrachito, mire cómo se vomita, mire cómo se cae, mire cómo es de grosero, ay, mire cómo es de agresivo, ay, borracho. No, un borracho es alguien en lo natural que no es de buen testimonio para los demás y en lo espiritual igual.
Pero ¿cómo se enojan los borrachos espirituales con el vino de Babilonia cuando se enteran que las personas están hablando de ellos, están criticando su comportamiento o están señalando su mal comportamiento? ¿Cómo se enojan? ¡Uah! Se transforman. Ahí se vuelven asesinos o asesinas. ¿Cómo así, pastor? Yo no he matado a nadie. La Biblia dice que el que odia a su hermano se constituye en un asesino. Y estos borrachos con el vino de Babilonia, amados, se tornan ofensivos, amenazantes para sus similares. ¿Quién se cree usted para venirme a hablar, a sacarme mis faltas, mi esto, no sé qué? Parece que me predica el púlpito y me da piedra, y me da, ¿quién se creerá? Y es Dios hablando, tratando de enderezar su camino, de ayudarle. Amado, mire, Dios está haciendo un llamado y una advertencia para que dejemos de consumir ese vino de Babilonia y volvamos a la sobriedad. Y saben, alguien sobrio sabe lo que debe hacer y no pone ninguna excusa para cumplirlo. Simplemente lo hace, sin importar los demás ni las demás cosas, porque él o ella sabe que pronto, muy pronto, amado, Jesús vendrá a pedirnos cuenta por los talentos que nos has dado, que nos ha dado. ¿Qué pasaría con tu vida, con tu familia, con tu casa? Si en este momento, mientras que yo estoy predicando este mensaje, tu tiempo de vida aquí en la tierra termina y somos llamados, eres llamado a la presencia de Dios a rendir cuenta por los talentos que nos han dado. Allá ya no hay excusas, allá no hay excusa que valga, déjeme decirle. Ya no habrá. Has sido buen administrador, has sido buena administradora de ese talento que Dios te ha dado. Gente que ya no quiere adorar, ya no quiere servir, ya no quiere tocar un instrumento, ya no quiere hacer nada en la iglesia. Pero en el mundo las quieren hacer todas. Usted lo ve en redes sociales subiendo videos y contando cosas, pero nunca hablan nada de Dios. Si Dios te pide hoy cuenta por lo que has hecho con tus hijos, ¿qué te diría al final? Siervo bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor. Escúchame, si Dios te pide cuentas hoy día por la manera como has formado a tus hijos, ¿recibirías eso de Dios? ¿Una felicitación? ¿O te diría malo y negligente? Pastor, bueno, Señor, pero yo qué culpa tengo si, mire, fornican en mi casa, adulteran en mi casa y yo, pero son mis hijos. Te aliaste con el pecado. Y a veces la cortina que el enemigo pone es que, pero ¿cómo voy? Yo sería incapaz de sacar a mi hijo o a mi hija de mi casa. ¿Cómo eso sería una cosa antibíblica? Si Dios fue capaz de echar a Jonás, hermano, de un barco, ¿cómo usted no es capaz, amado? Hay que tomar medidas, hay que dejar a las personas en manos de Dios. La gente piensa que cuando sacamos a un hijo, a alguien de la casa, amado, que está trayendo maldición, que es de puertas abiertas para el enemigo, que lo estamos despreciando, que lo estamos entregando al enemigo. No, es justamente ahí donde lo estamos entregando en la mano de Dios para que Dios pueda tomar control de él y pueda trabajar con esa vida, a ver si la puede enderezar, si puede transformarla. Pero mientras que usted siga tirándole salvavidas, esta vida se va a perder y usted va a ser el culpable. Si Dios aparece hoy y te pide cuentas
por aquello en lo que estás invirtiendo tu tiempo, por aquello en que estás invirtiendo tus fuerzas, por aquello en lo que estás invirtiendo tus recursos, ¿qué te diría? ¿Qué te diría el Señor? Te diría lo que dice en Mateo 25, 23, que dice, el amo le dijo, bien hecho. ¿Qué te diría Dios si te pide cuentas por tus hijos, por la administración de lo que te ha dado, de la congregación, de lo que sea tu trabajo? Te diría, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te voy a dar mucha más responsabilidad. Ven y celebra conmigo. O te va a decir lo que dice en Mateo 25, de 24 al 30, más adelantito. Dice que el que había recibido monedas, que el que había recibido 1000 monedas, llegó y le dijo, Señor, el que había recibido una moneda, perdón, dice, llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que sigas donde no sembras y recoges lo que no esparciste, así que yo tuve miedo, Señor. Yo tuve miedo de corregir eso en mi hijo, de decirle que si no se va a enderezar, que yo no voy a seguir permitiendo que siga metiendo mujeres, o a mi hija que siga metiendo hombres a la casa, o que sigan fornicando y trayendo adulterio a mi casa. Yo tuve miedo de eso y lo escondí, escondí el talento, escondí esa capacidad que tú me diste para direccionar mi casa, para establecer tu reino en mi casa. Hay gente, hay personas que dicen ser cristianos, pero su casa es un nido de demonios, amado, porque lo que se practica en su casa no tiene nada que ver con el reino de Dios. Aleluya. Ay, siento a Dios. Ay, Señor, yo tuve miedo y escondí ese dinero, ese talento. El talento quizá que usted está escondiendo es el de un sacerdote, el de una madre con autoridad, una madre que tiene temor de Dios, amado. Que no importa que su hijo se enoje, que lo que usted más le importa es que Dios dice de usted, que Dios va a decir de usted. Por ahí vi un video algunas veces cuando estoy mirando, me sale en la historia y por la manera como habla el hombre me doy cuenta que es argentino. Él dice así como, bueno, yo, ¿qué voy a decirte? No, yo estoy muy contento y yo agradezco a mi madre porque, bueno, en un tiempo ella me echó de la casa, ¿ya? Ella cuando yo necesitaba y yo estaba en el mundo, che, entonces ella me echó de la casa porque yo andaba jugando porros en la casa y yo andaba hallando mujeres, yo no sé qué, yo tomaba en mi casa y yo no sé qué, y mi mamá un día me dijo, ¿sabes, chabón? Hasta aquí te llegó esto, te largás con tus 4 pinches para la calle. Y otras personas quizá le dijeron, mala madre, y todo el mundo la censuró y la criticaron y dijeron, pero ¿cómo puede ser una madre así? Ay, es que yo tuve miedo. Y ella dijo, no, yo no tengo miedo, porque yo no lo estoy echando a la calle, al desprecio, lo estoy dejando en manos de Dios. Y ese tipo dice, bueno, y yo, gracias a esa decisión que tomó mi madre, es que hoy día yo soy un hombre de bien, porque hoy reconozco, no con dolor, decía, ¿ves? ¿Viste? No, yo reconozco con dolor que cuando mi madre me echó de mi casa porque yo era alguien de maldición, Dios empezó a trabajar, ahí Dios empezó a trabajar con mi vida, ahí Dios recién pudo empezar a enderezar mi camino y fue duro la pelea, fue duro lo que tuve que pasar, ¿oíste? Pero finalmente, mira, Dios lo logró, Dios triunfó en mi vida. Hoy día yo soy un buen padre de familia, yo soy un trabajador, soy un cristiano devoto, pero gracias a que mi madre tuvo la autoridad y la decisión de sacarme de mi casa cuando ella ya sabía que yo era un lastre para la familia. Amén. Eso es lo que la gente no quiere hacer. Hay padres que se creen mejor que Cristo, se creen mejor que Dios. Y Dios, a pesar que amaba tanto y ama a su Hijo Jesucristo, lo entregó, lo mandó al mundo, le echó fuera del cielo, digamos, lo mandó a la tierra para que usted y yo le cayéramos a palo, lo matáramos, para que fuera procesado hasta morir. Dios amando tanto a su único hijo.
Y nosotros, puras excusas. ¿Cómo voy a hacer yo eso? No, pobrecito, tu casa es de cristianos. Señor, yo sé, y el Señor dice que se enojó cuando él lo que le dijo fue argumentos. Siervo malo y negligente, le dijo. Sierva mala y negligente. Si sabías que yo siembro donde no, yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haberle dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que esto es lo que le puede estar diciendo Dios a muchos. Quítenle esas pocas monedas que le di y désenle al que tiene más, al que sí fue buen administrador. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y termina en el verso 30 diciendo ese pasaje, y en cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de sus dientes. Amados, si usted está escuchando este mensaje, es un llamado de atención para nuestras vidas. Entendamos esto. Si Dios te ha dado este día de vida, Dios es el que te da el tiempo, Dios es el que te da el trabajo. No puede ser posible que tu excusa para no administrar bien ese tiempo y hacer lo que te corresponde en el reino de Dios es que el trabajo me quita el tiempo de Dios. No puedo ir a la iglesia porque es que tengo el trabajo. La bendición me está secando, pastor. Señor, eso es lo que decimos. A veces pensamos que es que este trabajo es lo que me va a dar, me va a traer el sustento. No, amado. Si usted aprende a honrar a Dios, amado, y si usted sabe que el día de culto y llega alguien y te me voy a ganar 200,000, pero que necesito, estoy tan terrible, vacío de dinero y mira, me llega esto, pero justo para quitarme el trabajo, la ida a la iglesia, pastor, no puedo ir porque salió un trabajito, amén, ¿no? ¿Qué le va a decir el pastor? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Lo que uno dice finalmente adentro es, lástima que no entiendan cómo el enemigo les está robando, les está engañando, les hace creer que eso que llegó ahí es una bendición de Dios y la bendición es lo que le está quitando, porque la verdadera bendición lo puede recibir esa persona en la casa del Señor, ahí donde Dios al otro día puede enviar un cuervo, amado, que no solamente va a hacer un trabajo de 200, sino que puede hacer uno de 300, 400, comprarle más, hacer muchas cosas, y todo uno dice, wow, Señor, ¿por qué? Porque lo pusiste en primer lugar a Él, porque no estás dejando que embriagado por el vino de Babilonia perdamos el orden de prioridad del reino de Dios, que no sean mis hijos amados, que no sea mi esposo, que no sea mi familia, que no sean mis reuniones la prioridad, sino que sea Dios, 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 el Dios que nos bendice. La prioridad, lo mejor, la excelencia tiene que ser para ese Dios que nos bendice, no para la bendición que Él nos envía. Aleluya. Amén. Entonces, yo te invito en este día, de parte de Dios, a que tú hagas un alto y que tú medites en esto. Si tú en verdad entiendes que los talentos que Dios te ha dado, tú has sido hasta el día de hoy buen administrador de ellos. Y hemos sido realmente buen administrador de ellos. Porque en breve, amado, en breve, mire, saben, amados, mire, yo me doy cuenta que hay tanta gente que tenía tantos planes para hoy y a pesar de que tenían dinero, estaban podridos en plata y tenían ya pasajes comprados en los mejores hoteles, tour adquiridos y no sé qué cuántas cosas habían planeado hacer y hoy no abrieron sus ojos. Fueron llamados a rendir cuentas y estaban al debe con Dios. Si usted hoy día se da cuenta, si usted hoy día puede reconocer que es quizá como esas personas, pero que Dios ha sido tan bueno, amado, que quizá no estés podrido en plata como ellos. Quizás estés ahogado en deudas, pero eso es algo que puede ser temporal. Amén.
que ciertamente va a ser temporal. Dios te va a sacar. Si tú eres buen administrador, Dios te va a sacar, Dios te va a dar el diseño, Dios te va a sacar de ahí. Amén. Porque es su nombre lo que está en juego en medio de esto. No se trata de ti, se trata de Él. Aleluya. Oh, qué bonito, Señor. Qué bonito. Sabes que yo siento a Dios ahora y ¿sabes qué me dice el Espíritu de Dios? Que nunca se me olvide que lo que Él ha hecho por mí no se trata de mí, se trata de Él. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de nuestros días. Se trata de una promesa de Él. Entonces, si tú hoy te das cuenta que no has sido buen administrador, buena administradora, que en verdad le has rendido prioridad a cosas que no son las del reino, haz un alto y vuelve y te di mucho, no puedo seguir eso, no importa, sé que necesito eso, pero prefiero estar en la casa de mi padre, porque Él es el que abre puertas que nadie más puede. Y si Dios no cierra una puerta, amado, ni Satanás te la va a poder abrir. Entonces hagamos ese alto ahí y digámosle, Señor, perdóname. Antes de que venga, Señor, a pedirte cuenta, dile, Señor, me doy cuenta que estoy al debe, no he hecho las cosas bien, he tenido enterrado mi talento, aquella posición, esa responsabilidad que tú me diste, no la he hecho bien, ni como padre, ni como esposo, ni como hijo, ni como siervo, ni como pastor, ni como eso. Pero ya no quiero ser más, quiero volverme, dice la Biblia, vuélvete a mí, yo me volveré a ustedes. Pídele perdón a Dios por haberle puesto en el fondo de la lista de prioridades tuyas. Hay gente que tiene problemas financieros y en medio de esos problemas financieros o familiares, en vez de no desenfocar, sino dejar de recordar que lo principal tiene que ser Dios, porque el que puede hacer realmente algo en medio de tu vida para ayudarte es Él, amado, es Él, amada. Que primero dejamos esa a Él. Hay, hay que primero abandonamos esa a Él. Y después, amado, nos quejamos y cuestionamos a líderes y a pastores. Yo hago lo que usted me dice, pero no es verdad. Porque no se trata de hacer cosas, amado, para Él. Es que mi vida en verdad le pertenezca, mi tiempo, el tiempo que Él te regala a ti, lo mejor de ese tiempo sea para Él. Pero hay gentes que lo mejor del tiempo de sus vidas es para sus hijos, para su esposo, para sus viajes, para sus negocios, no para Dios. Cuando van a orar, o solamente le pasa al pastor Luis. Lo invitan a una vigilia. Para eso. ¿Un ayuno? No, a mí me cae mal el ayuno, yo no puedo, yo esto. Si usted es uno o una de esas, amados, que reconoce hoy día que de lo que está lleno internamente hemos estado ebrios del vino de Babilonia, que nos ha sacado del orden de prioridades a Dios, que lo hemos puesto en cualquier lugar, que no hemos sido buenos administradores de esos talentos que nos ha dado. Este mensaje viene para decirte, no para señalarte, viene para decirte y para recordarte, el Señor a ti en este día es, yo tengo una nueva oportunidad para ti. Levántate y resplandece. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará esto. Dios te bendiga.